Buenas tardes, Vamos, don Martín. vamos a empezar la clase de hoy. Esta es una clase de recuperación porque el jueves pasado no tuvimos la oportunidad de dictarla. Hubo problemas técnicos y no se pudo hacer. Hoy día vamos a hablar del cuarto pleno casatorio civil, que se refiere al precario. Voy a compartir las diapositivas para que lo puedan ver con más claridad, ¿ya? A ver, entonces hablamos de el cuarto pleno casatorio civil que se refiere al proceso de desalojo por ocupante precario. En el tercer pleno casatorio hablábamos del proceso de divorcio por separación de hecho. Este cuarto pleno casatorio se refiere a otro proceso civil también de importancia. En su momento, cuando se dictó, eso lo vamos a ver luego en los antecedentes, había jurisprudencia diversa, ¿no? Había jurisprudencia que estaba desperdigada con criterios contradictorios a nivel de las Cortes Superiores de Justicia, ¿no? Esto propició que se dicte este cuarto pleno casatorio civil para generar reglas jurídicas que orienten su aplicación hacia el futuro para procesos de ocupante precario, ¿no? El proceso civil en la práctica tiene bastantes casos de esta naturaleza, es decir, se trata de procesos que tienen bastante incidencia en el proceso civil peruano, ¿no? Los estrados judiciales tienen gran cantidad de demandas a nivel nacional sobre estos procesos, ¿no? Es uno de los procesos comunes, para decirlo así, ¿no? Igual que la reivindicación, igual que la nulidad de acto jurídico, o los procesos de ejecución son, digamos, dentro de la actividad del Poder Judicial, son los que tienen incidencia, ¿no? Entonces veamos, en este pleno casatorio se discutió las reglas jurídicas para el ocupante precario, ¿no? Esta fue la casación 2195-2012 sobre desalojo por ocupante precario. Más o menos los hechos están aquí desarrollados, ¿no? Se trató de un proceso entre sujetos que alegaban la propiedad del inmueble y los demandados a los que se alegaba que tenían la condición de precarios, ¿no? Es lo típico en este proceso. Vamos a ver luego que hay una serie de supuestos que calzan con el precario, ¿no? Lo más común en el precario es que quien ocupe el inmueble se le puede imputar la condición de precario por ausencia o inexistencia de un título que justifique su posesión. Es decir, si alguien ocupa un inmueble, debe tener cómo justificar la conducción del inmueble, la posesión del inmueble. Razón por la cual cuando la parte demandada no acredita su condición de ocupante, es decir, en base a qué ocupa el inmueble, puede ser con un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, un contrato de usufructo, de uso, de habitación, lo que sea. O puede haber alguna situación jurídica concreta que lo ayude a
a defender esa posición de precario, ¿no? ¿Cuál es las normas que se discutieron en este pleno casatorio? ¿Cuál es la base del análisis normativo? Es el 911 del Código Civil y hubieron dos artículos del Código Procesal Civil, el 585 y 586, ¿no? Esta fórmula del precario ustedes ya la conocen, ¿no? El 911 tiene una fórmula de precario bastante corta, ¿no? Dice, la posesión precaria es la que se ejerce sin título o cuando el que se tenía ha fenecido. Es decir, puede tener la condición de precario quien no tiene nada para justificar su posesión, que es fundamentalmente aquel ocupante que ingresa sin autorización del titular de la posesión o del propietario, para decirlo así, al inmueble, ¿no? Un sujeto que usurpa en términos penales el inmueble, un sujeto que ingresa al inmueble por la fuerza o aprovechando que el inmueble esté desocupado o aprovechando que las personas que tienen la posesión han viajado o están fuera del país, etcétera, ¿no? Toman posesión, pero luego se les pregunta, oye, en base a qué ocupan, no tienen título para justificar su posesión, ¿no? Y también hay supuestos en el que ese título ha fenecido, es decir, tenían cómo justificar la posesión, pero luego ya no la tienen. Me refiero, por ejemplo, a contratos de arrendamiento vencidos, a contratos de compraventa resueltos, ¿no? Resueltos judicial o extrajudicialmente. Es decir, en este segundo caso hay sujetos que ocupan el inmueble, pero que no tienen cómo justificar la posesión porque ese título que los habilitaba para poseer ya feneció, ¿sí? Ya no existe más. Ese es el segundo supuesto de precario. En la práctica se presentan ambos, obviamente, ¿no? Esta definición nos ayuda a ponernos en contexto para saber más o menos de qué vamos a tratar ahora. De aquel que ejerce la posesión de un inmueble, pero no tiene título para justificar su posesión, o cuando el título que tenían, se entiende, había un título, pero ya este feneció. ¿Qué había antes de este pleno? Antes de este pleno, lo que habían era definiciones dispersas de precario, criterios contradictorios para saber quién era y quién no era precario. ¿Y a qué se debe esta lluvia de criterios, a este conjunto de criterios contradictorios? Fundamentalmente se debe a que no habían reglas claras, además del 911, el Código Civil, no habían reglas claras en relación a quién podía ser precario, a quién no podía ser precario, ¿no? Entonces, estas reglas contradictorias dieron pie a este cuarto pleno casatorio, ¿no? Parece que en la práctica uno de los insumos principales para generar precedentes judiciales, léase en este caso el cuarto pleno casatorio, es la existencia de criterios contradictorios para resolver un mismo proceso. Es decir, frente a una situación en común, la jurisprudencia estaba dispersa. Algunas cortes decían este supuesto es precario, otras cortes en el mismo supuesto decían que no era precario, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurría en la práctica, ¿no? Ahora, entremos ya de lleno al pleno, pero para hacerlo tenemos que revisar dos categorías. Yo considero que en el cuarto pleno casatorio se han definido dos categorías muy importantes. Por un lado, el famoso precario romano,
es decir, aquella figura del precario que proviene del derecho romano y que se ha mantenido hasta nuestros tiempos, y aquel precario peruano. Es decir, yo le denomino precario peruano a ese conjunto de supuestos en el que está incluido el precario romano. Hay otros supuestos adicionales que configuran la situación de precario, ¿sí? Veamos una por una para más o menos darnos una idea a qué se refiere el precario romano y a qué se refiere el precario peruano, ¿sí? Repito, en este pleno casatorio se han definido ambas, porque una de las características de este pleno es que la decisión no se ha tomado por unanimidad, la decisión se ha tomado por mayoría. Esto quiere decir que hay voto que configura el pleno y hay voto en minoría en el que no se ha configurado la unanimidad, es decir, hay votos a favor y votos en contra. La resolución que configura el precedente judicial, entiendo yo que se refiere al precario peruano, es decir, a un conjunto de supuestos que regulan la figura del precario en el Perú. En cambio, el voto en minoría, como lo vamos a ver, determina y define solo la existencia del precario romano. Es decir, para el voto en minoría, la figura del precario es una figura restrictiva, se refiere a un solo supuesto y de ahí no sale. En cambio, el voto en mayoría establece un conjunto de casos, varios supuestos, en los que se configuraría la figura del precario. Estamos, repito, precario romano, un solo supuesto, que es el que está configurado con el voto en minoría, y precario peruano es el conjunto de supuestos desarrollados en el pleno casatorio que configuran el precario en el Perú, dentro del cual está involucrado el precario romano. Veamos el precario romano, a ver, para que más o menos recuerden ustedes esta figura que proviene del derecho romano y que se mantiene hasta nuestros tiempos, ¿no? ¿Qué se necesitaba para configurar el precario romano? Estos son los criterios, ¿no? De alguna manera, la idea era que un sujeto que tenía la posesión traslade hacia otro sujeto la posesión del bien para que se la pueda disfrutar, ¿no es cierto? Por alguna situación de benevolencia, por alguna situación de amistad, por alguna situación de conveniencia, ¿no? Esta era además a título de liberalidad, es decir, a título gratuito, no se pagaba absolutamente nada por la posesión y en consecuencia no había pago de renta. Y era revocable fundamentalmente porque cuando quien lo ponía en posesión decidía que, que el uso y disfrute de la posesión se terminaba, le ponía término y debía automáticamente restituir la posesión del inmueble. Esa es la idea en el precario y se señala que aquí no había ningún vínculo jurídico, por eso se habla de una entrega de la posesión, digamos, por alguna situación de amistad, benevolencia o alguna situación especial con la que se relaciona tanto el poseedor mediato como el poseedor inmediato, es decir, quien ocupa el bien con quien le traslada la posesión. Ergo puede ser, a ver, pensemos en el caso de un amigo que terminó su relación con la esposa y no tiene dónde ir a vivir. Entonces le damos un cuarto, o le damos un departamento, le damos, qué sé yo, la cochera de mi casa y ahí él vive.
Entonces, la idea es que por amistad y viendo su situación, yo le autorice a que tome posesión del bien, ¿no? Pero, como se dice acá, sin vínculo jurídico, es decir, solo basado en la amistad o la benevolencia, y no va a pagar renta alguna. Pero además esa situación, hay que dejarlo en claro, es susceptible de revocarse, con lo cual se concluiría la situación que lo llevó a tomar la posesión y tendría que restituir el predio. A eso le llamamos romano, ¿no? Por aquí tenemos una definición de Gunther González respecto del poseedor al que llamamos precario romano. ¿Qué dice? Es aquel poseedor que recibió temporalmente, esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Se entrega a título de liberalidad y es revocable, lo cual significa que es a título gratuito y temporal, con, con el fin de restituirla mediante una relación social. De hecho, luego dice licencia, sentimiento, gracia, amistad, benevolencia, etc. Algo tiene que haber en el sujeto que le traslada la posesión y el sujeto que toma la posesión. Obviamente puede haber cualquiera de estas situaciones. Pero en ambos casos existe entrega voluntaria del cedente. No lo obliga la ley, no lo obliga alguna circunstancia en particular, sino simplemente hay aquiescencia, es decir, hay decisión de hacer alguna situación, es decir, permitirlo, autorizarlo, ¿no? Y como aquí hay una entrega temporal de la posesión para restituirla, por consiguiente se señala en esta definición que quien ocupa el bien tiene el deber de restituir a cargo del precario en cuanto el otorgante revoque su voluntad. Y aquí aparecen, bueno, hemos puesto en negrita más o menos los elementos que configuran el precario romano: temporalidad, obligación de restituir, entrega voluntaria del cedente, alguna situación de gracia, amistad, benevolencia, etcétera. Producto de una relación social, una amistad, qué sé yo. Yo tengo a mi enamorada y tengo un departamento así, le digo, bueno, que viva ahí, ¿sí? O a mi hermano que viene de provincia, le doy un departamento y le digo que viva ahí en ese departamento, que viva en un cuarto que yo tengo alquilado porque me fui al extranjero o me fui a otro sitio. Entonces, cuando yo regrese, tendría que restituirme el bien y va a vivir además sin pagar la renta, ¿no? Esa entrega es voluntaria, no hay situación de otra naturaleza acá, ¿no? Y quien se, y quien se reserva la posibilidad de revocar es quien traslada la posesión. El otorgante se reserva la posibilidad de revocar esa voluntad que lo llevó a entregar temporalmente la posesión. Y en consecuencia, cuando se revoca la entrega de la posesión, es decir, si el cedente dice, oye, hasta aquí nomás, en la semana que viene me devuelves el inmueble, desocúpalo y entrégamelo, esa es la facultad que tiene el otorgante para revocar la entrega de la posesión. En esa situación, quien recibió la posesión está obligado a restituir. Esta es la figura del precario romano. Es decir, aquella que se relaciona con la entrega de posesión en base a una relación social o alguna situación fáctica que los vincula, ¿no es cierto? Nadie le da pues la posesión de un inmueble si no tiene algún tipo de vínculo con una persona. Pueden ser los papás, pueden ser los hermanos, puede ser la enamorada, no sé, un amigo, una amiga,
algún familiar que vino de provincia, no lo sé. Entonces ahí es donde puede funcionar la figura del precario romano. ¿Por qué decíamos que el precario romano se restringe a un supuesto? Porque hay otro tipo de precario, ¿no? Que va mucho más allá de esta figura. Y ahí entramos al famoso precario, entre comillas, el precario peruano, es decir, ese conjunto de supuestos en los que la condición de precario se produce, ¿no es cierto? Además de cederlo gratuitamente, con fines de revocación, etcétera, ese es el precario romano, hay otros supuestos de precario. Repito, para la mayoría hay un conjunto de supuestos que configuran el precario y para la minoría solo configura precario aquella figura que hemos estudiado que se llama precario romano, ¿no? Pues dice, el precario peruano incorpora al precario romano y a todos los demás supuestos generados en este precedente. Y decimos, el precario no es es solo un supuesto de precario en el contexto del precedente judicial, ¿no? Aquí creo que faltó un no. Precario no es solo un supuesto de precario en el contexto del presente, hay varios supuestos, ¿no? Que vamos a ver el supuesto de la compraventa, el supuesto de la resolución del contrato, el supuesto del vencimiento del arrendamiento, entre otros. Vamos a ver cada uno de ellos. Por eso se dice, ¿cuáles son las reglas del precedente que desarrollan, que contienen un conjunto de supuestos que configuran el ocupante precario? Ese conjunto de supuestos está configurado por este famoso precario romano y los demás supuestos. Los que defienden de que en el Perú solo debería haber un supuesto de precario, y ese es el supuesto de precario romano, niegan que cualquier otra situación se pueda configurar como precario. Porque de hecho ya en los otros supuestos hay o hubo un vínculo jurídico, ¿no? Como es el contrato de arrendamiento, la compraventa o cualquier otra situación que haya vinculado a las partes, ¿no? En cambio, el precedente judicial, es decir, le hace las reglas del cuarto pleno casatorio, desarrollan un conjunto de supuestos referidos al ocupante precario. Dentro de ellos, el precario peruano. A ver, luego que tenemos el desalojo por ocupante precario, ¿no? O el desalojo en general. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el proceso de desalojo? A diferencia de la reivindicación, que es donde se defiende la propiedad, en el desalojo se defiende la posesión, ¿sí? Por eso se dice que es un mecanismo de tutela para la defensa de la posesión mediata. Es una pretensión de naturaleza posesoria. ¿Estamos? Cuando alguien demanda desalojo por ocupante precario, lo que quiere, lo que busca con esta demanda es lograr que le restituyan la posesión o lograr tomar la posesión si es que ésta no está involucrando el término restitución, porque por ahí se ha cuestionado que restituir significa que alguien perdió la posesión y quiere retomarla, ¿sí? Puede ser de restitución porque alguien tomó la posesión por voluntad del cedente y luego hay que restituirla, esa posesión a quien le transfirió la posesión. Eso es un supuesto de restitución. Pero hay situaciones en las que no funciona esta restitución. Porque, por ejemplo, si es una persona que entró por violencia al inmueble o entró cuando no había nadie en el inmueble o entró destruyendo la puerta o los linderos, en ese caso,
no hay que solicitar, digamos, no funciona el término restitución porque no voy a pedir que me restituya, en el entendido que yo no lo puse en posesión y en consecuencia no puedo pedir la restitución. Por eso aquí hemos subrayado el vocablo restituir al que se refiere, más adelante lo vamos a ver, el pleno casatorio, ¿no? Y que sería el propósito en general del desalojo por ocupante precario, pero que tiene estas situaciones que acabamos de ver, ¿no? Con el desalojo no se protege la propiedad, sino se protege la posesión. ¿Y por qué se protege la posesión mediata? Porque cuando hay alguien ocupando el inmueble, hay otro sujeto que tiene la posesión mediata, y hablamos de la posesión mediata e inmediata, ¿no es cierto? Quien ocupa el inmueble tiene posesión mediata y quien no ocupa y quiere solicitar la restitución tiene la posesión mediata, ¿no es cierto? En el caso del arrendamiento, por ejemplo, si yo alquilo mi inmueble, me convierto automáticamente en poseedor mediato. Quien ocupe el inmueble tendrá la condición de poseedor inmediato, ¿no? Esas son las figuras que más o menos se vislumbran en un ocupante precario. Hay alguien que posee y otro que no posee. El que posee será el demandado y el que no posee será el demandante. El que posee será el poseedor inmediato y el que no posee será el poseedor mediato. La idea es que el poseedor mediato retome la posesión, ocupe nuevamente el inmueble. O si no lo ocupó nunca, o porque esto puede ocurrir, a mí me venden un inmueble que está ocupado y no puedo pedir la restitución, obviamente, ¿no? Porque nunca ocupé el inmueble. Voy a pedir que me pongan en posesión recién del inmueble. Porque ya dije, la restitución implica el hecho de haber puesto en posesión a alguien y pedir que me restituya lo que yo le entregué. En este caso, que le entregué la posesión, quiero que me devuelva la posesión. ¿Sí? Hay supuestos en los que no cuadra esto en la restitución. Por eso nos referíamos a este vocablo que hemos subrayado aquí en la diapositiva, ¿no? Ahora veamos las reglas del pleno. Ya hemos desarrollado la parte general de lo que se estaría tratando en este pleno. Veamos las reglas que han configurado el ocupante precario, dejando aclarado que en el cuarto pleno casatorio hay votos en mayoría y hay votos en minoría. Lo que vamos a revisar obviamente son los votos en mayoría porque son las reglas que están vigentes para los procesos de desalojo por ocupante precario. Las reglas en minoría sirven de referencia probablemente para una discusión como esta, una discusión académica, una discusión en un aula universitaria, pero no sirven para resolver los casos en concreto, porque para eso están las reglas en mayoría que son las que configuran el precedente, ¿no es cierto? Entonces veamos todas las reglas que se dictaron en este caso. ¿Cuáles son las reglas que se dictaron para este pleno? Fíjense por aquí en esta regla, dice, una persona tendrá la condición de precaria. Aquí habría que subrayar que es persona natural o persona jurídica, ¿no es cierto? Porque puede que se alquile un inmueble a Juan Pérez, como puede que se le alquile a una empresa X, ¿no es cierto? Cuando ocupe un inmueble ajeno, es decir, se trata de un inmueble que no es de propiedad o que no tiene cómo justificarse que es un inmueble propio, ¿no? Porque si yo ocupo un inmueble que compré, no es de la condición de precario, mi posesión estaría justificada en la adquisición del inmueble, ¿no?
Dice sin pago de renta y sin título para ello. Los precarios no pagan renta. O sea, cuando alguien le imputa la condición de precario a alguien, y este es un inquilino, para imputarle la condición de precario, primero hay que resolver el contrato de arrendamiento o establecer que ese contrato de arrendamiento ha fenecido, es decir, se ha vencido su plazo y yo requiero la restitución del bien. Ese requerimiento de restitución del inmueble lo que hace es, conforme el cuarto pleno casatorio, convertir al ocupante en precario. Una vez que yo le solicite la restitución porque le señalé que el contrato ha vencido y ya no va a haber ninguna prórroga, ninguna cláusula adicional o nada que le permita ocupar, desde ese momento ya no habrá pago de renta. Ese es el caso donde hay un vínculo jurídico, pero no hay pago de renta cuando se trata de un sujeto que se metió al inmueble, ¿no? Por eso dice sin pago de renta y sin título para ello. Es decir, no hay nada que justifique su posesión. O cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente. Contrato resuelto, contrato nulo, algo que vinculaba al ocupante se quedó fuera del ámbito de protección para el ocupante, ya no tiene ninguna protección. Nadie puede decir, oye, yo ocupo porque tengo mi compraventa. Si el demandado le dice, si el demandante dice, oye, no, tenías protección por tu compraventa, pero tu compraventa está resuelta, o tu compraventa fue declarada nula, o tu compraventa está configurada en un documento que no tiene mi firma, que es firma falsificada, o que ha habido alguna situación anómala que podría calzar como un supuesto de nulidad manifiesta, ¿no? De acuerdo al 220 del Código Civil. Por eso dice frente al reclamante por haberse extinguido el mismo. Cuando ya se extingue algún título que lo proteja al ocupante, ya este no tiene protección para defenderse frente al embate que se ocasiona con una demanda de ocupante precario, ¿no? Esta es la primera regla que de alguna manera, en otras palabras, de forma más técnica, podría decirse, define lo que es un ocupante precario, ¿no? Inmueble ajeno, ausencia de renta y sin título. O el título que tenía ya no le brinda protección. ¿Por qué no le brinda protección? Porque se ha extinguido, ¿no? Y ya dijimos que pueden haber varios supuestos de extinción del vínculo, ¿no? O perdón, del título. Título para poseer. Luego vamos a ver qué es ese famoso título para poseer. Luego en el pleno se hace una precisión respecto al título, que es lo que vamos a analizar en primer orden. Dice, cuando se hace alusión a la carencia de título, al fenecimiento del mismo, no se está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en disputa no será propiedad, sino el derecho a poseer. Por eso dijimos en esa diapositiva, ¿no? Que el mecanismo es una tutela de defensa de la posesión. Es una pretensión posesoria y esta regla aparece por acá definida, ¿no? Cuando hablamos del título, entonces, o al fenecimiento del mismo, dice el Pleno, no se está refiriendo solo a un título que te acredite como propietario. Puede ser cualquier otro acto jurídico. ¿Qué te acredita como propietario? Por ejemplo, una compraventa. Pero puede haber
otro acto jurídico que también te acredite como propietario y que puedas defenderte ante el embate del demandante si te quiere postular una demanda de precario. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, al contrato o a la constitución de un derecho de uso, derecho de habitación, a un usufructo, etcétera. Todos estos supuestos pueden calzar como acto jurídico que autorice el ejercicio de la posesión. ¿Y por qué se hacen diferentes? Porque puede haber un título que justifique tu posesión que se relacione con la propiedad, pero puede haber títulos contenidos en actos jurídicos distintos al que acredita la propiedad que pueden justificar también tu posesión. Y ahí entramos a aquellos supuestos en los que puede haber un vínculo de arrendamiento, un vínculo de usufructo, un vínculo de uso, un vínculo de habitación, un vínculo de permuta, qué sé yo. Pero ahí no queda la cosa, porque ya en el desarrollo jurisprudencial se ha visto algunos casos en los que hay situaciones jurídicas que podrían ayudar a justificar también la posesión que se ejerce en un caso en particular. A ver, un segundo. Entonces, aquí nos referimos a las situaciones jurídicas. Pueden haber situaciones jurídicas, obviamente que son diferentes, distintas al acto jurídico. Acá está el acto jurídico, por acá están las situaciones jurídicas. Yo puedo defenderme cuando me imputan la condición de precario con un documento que configure acto jurídico o negocio jurídico, si queremos decirle. Y también puedo defenderme con un documento con el que se acredite mi propiedad del inmueble. Pero pueden haber, y esto se viene dando en la jurisprudencia nacional, situaciones jurídicas que podrían configurar un título y que deberían ser consideradas para el efecto cuando se discute en un proceso judicial si quien ocupa tiene la condición de precario. Por ejemplo, se da muchas veces que son los padres los que ocupan el inmueble y quien pide el desalojo es el hijo que los puso en posesión y los padres no quieren salir de la posesión, no tienen dónde ir, no tienen dónde vivir y en consecuencia mantienen su condición de ocupantes, quieren mantener su ocupación de ocupantes y los demanda el hijo por ocupantes precarios. Y le dice, oye, tú eres precario, porque yo te puse en posesión. Y ahí es el típico caso del precario romano que hemos desarrollado, ¿verdad? Si alguien al que le di la posesión por benevolencia, alguien que ocupa temporalmente el inmueble, alguien que no paga renta, se revocó el consentimiento para mantener la posesión y ahora que le toca restituir la posesión. El papá no tiene ningún vínculo jurídico con el hijo, ¿no? Él ocupa el inmueble porque quien lo puso ahí fue el hijo. Ellos ocupan el inmueble, si son los padres, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay situaciones que trabajar, que desarrollar, ¿no? Para ver si los padres podrían configurar con la relación jurídica que tienen con el hijo una situación jurídica que los proteja contra el despido. Después hay situaciones también de los herederos que no tienen una de... A ver, ¿cuál es la figura? Hay herederos o personas que tienen vocación hereditaria respecto de un causante, pero que no aparecen en una declaratoria de herederos declarados como tal. Me explico. Son
3 hermanos, 2 de padre y madre y uno solo de padre, y fallece el padre. Se hacen declarar herederos los hijos habidos dentro del matrimonio y dejan fuera al hijo extramatrimonial, para decirlo así. Quien ocupa el inmueble es el hijo extramatrimonial. Quien lo puso en posesión fue el papá, que ya falleció. Entonces, los hijos que tienen la condición de propietarios por sucesión demandan al hermano para que restituya la posesión. Aquí no hay documento que acredite o un título de propiedad que lo habilite para poseer. Aquí no hay un acto jurídico con el que justifique su posesión. Lo que hay es una situación jurídica en mi concepto, ¿no? ¿Cuál es la situación jurídica de derecho subjetivo y de expectativa? Él tiene la condición de heredero de su padre y en consecuencia él debería ser copropietario del bien. Pero ¿dónde está ese documento que lo acredite como copropietario del inmueble? Y al ser copropietario del inmueble tendría título para poseer, tendría cómo justificar su posesión. Y él seguirá ocupando hasta que se demande la división y partición y por la ocupación que tiene, indemnice o pague los montos que correspondan por el ejercicio exclusivo de la posesión de ese inmueble en perjuicio de los otros coherederos, pero no tiene la condición de precario, ¿no? Entonces ahí hay un caso concreto en el que se podría discutir si el que tiene vocación hereditaria, pero que no aparece en la declaratoria de herederos, porque sería fácil decirle, no, oiga, a ver, a usted lo han demandado por precario, usted dice que es heredero del padre, en consecuencia copropietario, y el juez le dice, ¿y dónde está el documento que te acredita como propietario? ¿Y qué hay que presentar ahí? Obviamente, si me excluyeron en una declaratoria de heredero, tendría que iniciar paralelamente una petición de herencia y presentar en la contestación de demanda la demanda de petición de herencia y mi partida de nacimiento, ¿no? Eso acredita que tengo vocación hereditaria y sería fácil comprobar si esta persona está reconocida y fue excluida de la asociación que es copropietario, ¿no? Ahí no hay ningún inconveniente. Y el otro supuesto en el que se puede discutir esta situación también es en casos en los que hay personas que alegan, ocupan el inmueble, a ver cómo puede ser. 2 personas viven juntas en un inmueble, han configurado un régimen de sociedad gananciales porque convivía con alguien que no tenía impedimento matrimonial. Esta persona se va de la casa o esta persona muere, No, yo me su voy, con conviviente. el plato, estoy seguro. Dígame, hay que apagar los micros, por favor. Hay que apagar los micros, está colando por ahí una conversación. Entonces decía, el supuesto de la persona que alega ser conviviente del que se fue de la casa o alega ser conviviente de quien murió, el que se fue de la casa es el dueño del inmueble, el que murió era el dueño del inmueble, se quedó ocupando la, la que alega la convivencia y luego vienen a ver los herederos del fallecido. O viene el mismo ex conviviente o viene el nuevo propietario del inmueble porque el ex conviviente que salió de la casa lo transfirió. Y quien lo demanda ya no es él, sino el nuevo comprador. Ahí es donde se discute si esta persona que ocupa y que alega la condición de conviviente y por lógica consecuencia tiene la condición de copropietario, porque ese bien, si se compró durante el régimen de la convivencia, con todos los presupuestos que esto necesita, no tendría la condición de ocupante precario porque es titular de los bienes
que integran una sociedad de gananciales a partir de ese estado de convivencia. Y ahí entramos otra vez a la expectativa, ¿cierto? Y al derecho subjetivo, como situaciones jurídicas determinadas, ¿no? No podrían, en este caso, alegar la condición de conviviente si el conviviente está casado, por ejemplo. En ese caso, si está casado civil y nunca se divorció, ahí hay impedimento matrimonial. O este, el otro supuesto es si está casado por religioso. Ahí hay toda una duda respecto de si se puede o no solicitar la restitución del inmueble de quien alega que ocupa el inmueble en condición de conviviente. O cuando ocupa un inmueble que se demuestra que ya era un bien propio del conviviente y que iniciaron la relación convivencial cuando ya el inmueble era del ex conviviente. Ahí obviamente no se podría generar un régimen de gananciales con un bien que ya estaba en propiedad del conviviente. Era un bien propio, ¿cierto? No tiene la condición de bien social, como si podrían tener esa condición aquellos bienes que se adquieren durante la vigencia de esta unión de hecho o convivencia, ¿no? Entonces, esta diapositiva nos hace reflexionar un poco, ¿no? De que si bien es cierto, se puede defender la posición del demandado por ocupante precario en un título de propiedad o en cualquier otro acto jurídico, también podría defenderse la condición de no ser de no ser precario, exhibiendo, alegando, formulando una situación jurídica determinada como la que hemos visto, ¿no? La del conviviente, la del heredero, el vínculo paterno-filial, etcétera. Aquí creo yo, si hay, si hay aún discrepancias en el ámbito jurisdiccional, si hay discrepancias en el ámbito de las decisiones de distintas cortes del país, porque no se han puesto de acuerdo, en algunos casos hay sentencias que protegen a los padres, en otros casos hay sentencias que no los protegen, es decir, ah, bueno, tienes la condición de papá, pero no tienes ningún vínculo jurídico con tu hijo en relación al inmueble, es decir, no te lo alquiló, no te lo vendió, etcétera. Y ahí se configuraría el supuesto de precario romano, ¿cierto? En el caso del heredero sí creo que hay situaciones más o menos uniformes, en el sentido que se debe proteger al heredero y no declarar fundada la demanda por situaciones de esta naturaleza, porque si tiene vocación hereditaria y se prueba, por ejemplo, con la partida que el papá que falleció lo ha reconocido, él es heredero, pero se quedó afuera, ¿no? El juez no le podría decir ahí, en mi concepto, oye, tú vas a ser precario hasta que no me traigas la sentencia firme que te declare heredero. Yo creo que ese sería un despropósito. Pero donde hay bastante discusión y también sentencias contradictorias es cuando el demandado o la demandada exhibe, normalmente son las demandadas las que exhiben, formulan o alegan la condición de convivientes. Y que esa relación de convivencia, pese a no estar declarada judicialmente, le da alguna posibilidad de justificar su posesión, ¿sí? Ahí he visto que hay algunos que dicen no, es precaria en tanto no tenga una sentencia firme que justifique su posesión con una sentencia de reconocimiento de unión de hecho. Si no tiene esa sentencia de reconocimiento de unión de hecho, no hay posibilidad de alegar que no eres precario. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, algunos también sostienen que hay un derecho expectaticio que si bien no tiene sentencia firme sobre reconocimiento de unión de hecho, en algún momento la va a tener, por eso hablábamos de la situación jurídica que se llama así, situación jurídica de expectativa, ¿no? Pero en fin, creo que este último supuesto es el que tiene más polémica en el ámbito jurisdiccional.
y habrá que ver el caso por caso, ¿no es cierto? El caso particular, el caso en concreto, a ver cuáles son las situaciones concretas que se presentan para dilucidar, ¿no? Para resolver, para decidir. Y habíamos dicho también que eh, hay otras normas que estarían sujetas a interpretación, ¿no es cierto? Hablábamos del 585, por aquí creo que dijimos esto. Aquí. ¿Dónde estamos? Se me perdió. Bueno, en alguna de las diapositivas dijimos que este pleno alcanzaba tres normas. Una, el Código Civil, que es el 911, y otra que son aquellas relacionadas al Código Procesal Civil. Por aquí tenemos una, el 585, el Código Procesal Civil. Esta regla es importante porque lo que está subrayado es lo que está subrayado es lo que grafica la problemática que existía en el proceso de precario antes del precedente. ¿Qué pasaba antes del precedente? Solo podía demandar desalojo por ocupante precario aquel que tenía la condición de propietario. ¿Sí? Es decir, yo propietario del inmueble, le arrendaba a alguien el inmueble y luego que se vencía el contrato o se resolvía o había alguna circunstancia que extinguía el contrato, lo que hacía es pedir la restitución de ese inmueble, pero lo hacía en mi condición de propietario. Por eso es que no había ninguna diferencia en ese sentido en relación a la legitimidad para obrar activa, porque quien demandaba en el proceso de reivindicación era el propietario y quien demandaba en el proceso de desalojo era el propietario. Es decir, no había ninguna diferencia en ese sentido. La parte activa, la parte legitimada de forma activa, tenía la condición de propietario del inmueble. Lo mismo ocurría en el supuesto de la reivindicación. Eso cambió radicalmente con la figura del precedente, es decir, el precedente crea una regla donde dice, oiga, lo que teníamos es en el camino que solo podía demandar aquel que tenía la condición de propietario. Y hoy con la interpretación de este 585 y del 911, la legitimidad para obrar activa no solo recae en el propietario, sino recae en cualquier sujeto que tiene derecho a la restitución. Fíjense que ha mutado la condición de demandante en el proceso de desalojo. Antes podía demandar solo el propietario y ahora, interpretando este artículo, se dice que corresponde ejercer el derecho de disfrute del mismo independiente si es propietario o no. ¿Qué significa esto? Que puede demandar un propietario o puede demandar cualquier otro sujeto que tenga derecho a la restitución del inmueble. Ergo, a ver, digamos que yo ocupo un inmueble y lo ocupo y no tengo la condición de propietario. En ese inmueble tengo ya más de 10 años, más adelante voy a hacer la prescripción adquisitiva, nadie me molesta, y tengo un inmueble de 3 pisos. Vivo en el primer piso, el segundo y el tercero lo alquilo para estudiantes, para familias, qué sé yo. Entonces, si alguien de los que le alquilé
se resuelve el contrato, se le vence, ya no podría ir al precario, no podría ir a la reivindicación. ¿Por qué? Porque solo se admitía que demande como, perdón, como legitimado activo quien tenga la condición de propietario. Y en ese caso yo no tengo la condición de propietario del inmueble. ¿Verdad? El juez, si, no si estuviéramos fuera del pleno, me pediría que acompañe la escritura pública, el contrato privado, la minuta o el documento privado de fecha cierta, lo que sea. El testamento donde me han transferido el inmueble o la inscripción registral porque lo adquirí por remate, no sé. Todas esas situaciones califican como supuestos en los que quien demanda acredita la propiedad. Pero en este caso no hay esa condición. La condición es de ocupante a ocupante. Yo estoy ocupando con fines de prescripción y el otro que ocupa es porque tiene un vínculo jurídico conmigo de arrendamiento. Lo que significa que yo, teniendo la posesión del inmueble, alquilo el inmueble o una parte del inmueble. De repente yo vivo en el primer piso y en el segundo piso viven los inquilinos. Pero yo no tengo la propiedad del inmueble. La voy a obtener más adelante, pero no la tengo. El pleno casatorio, el cuarto pleno casatorio, ha ampliado esta visión recortada que se tenía del precario, ¿no? Que solo podía demandar el propietario. Ahora puede demandar cualquier sujeto que tenga el derecho a la restitución, independientemente si es propietario o no. Independientemente si es propietario o no. Por ejemplo, si hay una constitución de usufructo entre A y B, A es el dueño, B es el usufructuario tiene la posesión de, digamos, de 2 hectáreas, y de la noche a la mañana se le mete a alguien y ocupa unos 500 metros de esas 2 hectáreas. El usufructuario tendría que llamar a quien lo puso en posesión para que él lo desaloje, o el usufructuario podía desalojarlo. Obviamente el usufructuario ahora con este pleno, porque no tiene la condición de propietario, sí lo podría hacer. Es decir, no necesita que quien lo puso en posesión demande por él. Él directamente va a demandar a quienes se metieron en el terreno que está ocupando como usufructuario. ¿Por qué? Porque él tiene el derecho a que le restituyan el área ocupada en razón de que él tiene el derecho a poseer ese inmueble. ¿Sí? Entonces la figura cambia un poco, ¿no? Creo que aquí se da una vuelta de tuerca en la jurisprudencia peruana, ¿sí? Porque antes, cuando se tramitaba un expediente de desalojo por precario, lo primero que veía el juez al calificar la demanda es si quien demandaba era propietario, ¿sí? Si no tenía la propiedad, la demanda era improcedente. Ahora no. Con este pleno se ha ampliado el horizonte, ¿no? Por eso decía, se da una vuelta de tuerca en relación al precario, porque ya no se necesita ser propietario para demandar desalojo por ocupante precario. Se necesita tener el derecho a la restitución del predio. Y ese es el colorario, digamos, el resumen del 586, ¿no es cierto? Del 585 y del 586. Dice, ¿quién está legitimado para obrar de forma activa en el proceso? Dice, no solo puede ser el propietario, sino también el administrador. Fíjense, el administrador en relación al inmueble no tiene nada que ver con la condición de propietario, pero él está ejerciendo una función. Puede ser un administrador judicial, puede ser un albacea, o puede ser un sujeto autorizado por alguna situación concreta a administrar un bien, y en consecuencia, si alguien ocupa sin título un bien que está bajo la
administración de esta persona, natural o jurídica, él podría demandar precario. Y la pregunta es, ¿quién es el administrador? ¿Es propietario del inmueble? No. ¿Tiene el derecho a la restitución? Sí, por su condición de administrador, ¿no? Y luego el otro supuesto es todo aquel que se considere tener derecho a la restitución del predio. Es decir, en el caso por caso, hay que ver si el sujeto que ocupa el inmueble tiene la posibilidad de restituir el inmueble, ¿no? Ya pusimos un caso, ¿no es cierto? Y con el administrador sería un caso aparentemente distinto, ¿no? Dice, ¿a quién le corresponde la parte pasiva? Obviamente aquel que ocupa el inmueble, ¿no? Pero la parte pasiva debería estar sustentada o justificada para aquellos sujetos que ocupan sin tener título para poseer. Disfrutan de la posesión, pero ya no tienen título o nunca lo tuvieron, ¿no? Entonces, la conclusión o el horario de estas dos disposiciones normativas de naturaleza procesal, 585 y 586, se relaciona fundamentalmente con que hoy ya no puede solo demandar el propietario, sino el administrador o cualquier otro sujeto que tenga el derecho a la restitución del inmueble. ¿Y quién debe ser el demandado? Aquel que ocupa, aquel que tiene la posesión inmediata, pero que no tiene título o el que tenía feneció. Y aquí entramos a un supuesto un poco complejo. Fíjense, cuando decidimos hablar del precario romano y del precario peruano, dijimos que el precario peruano contiene no solo el precario romano, sino un conjunto de situaciones en las que se podría considerar al ocupante como precario. Aquí tenemos una situación diferente a la entrega de posesión voluntaria, sin pago de renta, con criterios de revocación y con posibilidad de solicitar la restitución de los bienes. ¿Sí? Ese es el precario romano. Pero este no es un supuesto de precario romano, es un supuesto diferente. ¿Por qué es un supuesto diferente? Porque se refiere a la resolución extrajudicial de un contrato. Y ese contrato es el que puso en posesión al demandado. ¿Sí? ¿Cuándo se produce la resolución extrajudicial de un contrato? Cuando media incumplimiento. Fundamentalmente, el 1429 y el 1430 se refieren a la resolución extracontractual de un contrato en el que ha mediado incumplimiento, ¿no es cierto? Entonces, si Juan y Pedro tienen un contrato y ese contrato se resuelve extrajudicialmente con el procedimiento establecido en el 1429 y en el 1430, entonces diremos que quien ocupaba el bien tenía un título que justificaba la posesión, que era el contrato de compraventa, pero con la resolución extrajudicial, ese título feneció. Ese título dejó de producir efectos jurídicos. Y en consecuencia se pasó de un sujeto que tenía título para justificar la posesión a un sujeto que ya no tiene título para justificar su posesión. Este es un supuesto de, fenecimiento del título, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Se estableció una regla concretamente para los supuestos de resolución extrajudicial. Y dice, en el caso de se da el supuesto de posesión precaria por haber fenecido el título que habilitaba al demandado para seguir poseyendo el inmueble.
¿Qué se necesitaba? Que el juez verifique que se haya producido la resolución del contrato siguiendo los mecanismos del 1429 y 1430. Bastará que el juez que conoce el proceso verifique el cumplimiento de la formalidad de resolución prevista en la ley o en el contrato, sin decidir la validez de las condiciones por las que se dio esa resolución. Por ejemplo, aquí tenemos un caso bien emblemático, que es el caso Solano. Norberto Solano fue demandado para restituir un inmueble y lo consideraron por precario porque adquirió un inmueble y supuestamente había incumplido con las condiciones del contrato y le pedían la restitución del inmueble cuando ya se ha producido la resolución de acuerdo al 1429-30. Pero ¿qué sucedió en ese proceso? El demandado, es decir, este caso Solano, pues se llama el caso Solano, por ahí van a encontrarlo, porque hay varios artículos sobre este caso en particular, ¿no? El demandado Norberto Solano dijo, un momentito, yo no soy precario porque a mí nunca me ha llegado la comunicación escrita con la que me resuelven el contrato. Esa comunicación ha llegado a un domicilio que no me corresponde. Mi domicilio es este, mi domicilio real es este, mi domicilio contractual es este y ha llegado a un domicilio distinto, con el que yo no tengo nada que ver. Es decir, nunca me enteré que me habían resuelto el contrato que tenía, ¿no? Entonces, esa fue la posición que defendió el demandado. Y en este caso, le dieron la razón porque se pudo comprobar que no se había cumplido con la formalidad establecida en la resolución. En la resolución extrajudicial no basta imputar el incumplimiento, no basta resolver el contrato, sino que la comunicación que resuelve el contrato debe llegarle de manera eficiente a quien está recibiendo la resolución, es decir, a la parte supuestamente infiel del contrato. En este caso, la parte infiel del contrato sería quien incumplió el contrato. Por eso es que el Código Civil, de alguna manera, determina que esta comunicación tiene el carácter recepticio. Me refiero a la comunicación de resolución de contrato. Si yo le imputo el incumplimiento y le digo, si no cumple dentro de los 15 días, le resuelvo el contrato, y si no contesta esa carta, automáticamente el contrato ha fenecido por resolución extrajudicial, pero si esa comunicación tiene carácter recepticio, significa que debe haber forma de comprobar que le llegó al demandado. En este caso, que le llegó a la parte infiel del incumplimiento. Si no se puede establecer una situación de esa naturaleza, se entiende que la resolución no se ha producido de manera como la ley establece el procedimiento. ¿Estamos? Esta es la regla de la resolución, pero hay que decir algo también acá importante. Cuando la dinámica que tiene la resolución del contrato, de acuerdo al Código Civil, se presenta como una situación compleja, es decir, que el juez no puede establecer de manera sencilla y fácil si el contrato está resuelto o el contrato no está resuelto, ¿no? Porque a veces yo le imputo a alguien que su contrato está resuelto. Pero luego, la parte demandada ha interpuesto un proceso judicial o un proceso arbitral en el que está discutiendo si esa resolución del contrato es correcta o incorrecta. ¿Estamos? Entonces ya lo pone en tela de juicio, ya lo pone en duda al juez y el juez dice, siguiendo este pleno, para poder determinar si esta resolución del contrato es válida,
porque el demandado puede decir, oiga, esa carta me llegó, me resolvieron el contrato, pero creo que la causa que se me imputa para la resolución no es la adecuada, porque ahí dicen que no pagué 3 cuotas, digamos, y acá está el pago de las 3 cuotas, ¿sí? O acá está el pago vía consignación que se hizo de esas cuotas. No sé, pueden haber 1000 supuestos en relación a esto, ¿no? Pero lo que tenemos claro en este caso es que deberíamos declarar infundada la demanda si los hechos que generaron la resolución del contrato son complejos, ¿no? Por eso se dice, oiga, si los hechos que generaron el, la resolución del contrato tienen cierta complejidad, no se debe pronunciar el juez a favor del precario, del ocupante precario, sino debe pronunciarse declarando infundada la demanda. ¿Por qué? Porque no se puede establecer con los medios probatorios que aparecen en el proceso si el contrato está resuelto o no. Esa complejidad va a generar que el juez no declare improcedente la demanda, como se venía haciendo antes, ¿no? Sino que el juez declare infundada la demanda. A ver, un ratito que se está acabando la batería. Ahora sí. Luego hablamos del contrato de arrendamiento. Fíjense. El contrato de arrendamiento también genera un supuesto de resolución. ¿Cuándo se genera? Cuando el contrato de arrendamiento ha vencido. Si el contrato de arrendamiento ha vencido, digamos que tiene cláusula de duración al 20 de noviembre, ya estamos 21 de noviembre, ¿no es cierto? Desde hoy ya el plazo está vencido, ¿sí? En el Código Civil por ahí dice que si no se requiere la devolución del inmueble, el contrato de arrendamiento debería continuar, se convierte en uno de duración indeterminada y concluye cuando el arrendador pide la restitución del predio, ¿sí? Siguiendo esa línea, el presidente judicial ha dicho, a ver, este es un supuesto también de precario. ¿Cuándo? Cuando el contrato de arrendamiento se ha vencido, cuando el contrato de arrendamiento se ha vencido y el arrendador solicita la restitución del inmueble. Cuando el arrendador solicita la restitución del inmueble, de manera inmediata, el ocupante que tenía la condición de arrendatario se convierte en precario, ¿sí? Esta es la otra regla del precedente. Fíjense, primero hablábamos de la resolución del contrato, de cualquier contrato, y acá hablamos del contrato de arrendamiento en concreto, pero refiriéndonos a una situación particular. ¿Cuál es esa situación particular? El fenecimiento del título por vencimiento. Pero no basta el vencimiento, esto hay que decirlo, ¿no? No basta el vencimiento siguiendo la regla del pleno, porque según la ley, este contrato se mantiene a plazo indeterminado con las mismas condiciones, ¿sí? Pero para constituirlo al ocupante en precario, después del vencimiento, desde el día de hoy, yo tendría que enviarle una comunicación, una carta notarial y decirle, tu contrato se ha vencido, restitúyemelo. Esa comunicación donde yo le pido la restitución hace que lo convierta en este caso al ocupante, en precario. ¿Sí? Esto es lo que dice en resumen esta diapositiva, ¿no? ¿Por qué se convierte en precario el arrendatario? No por el vencimiento, no por el solo vencimiento, porque el vencimiento del contrato, si no hay solicitud de restitución, se convierte en un contrato a plazo indeterminado, ¿no?
Lo que debe haber aquí es un requerimiento de devolución del inmueble, ¿sí? Y con el requerimiento de restitución del inmueble se pone fin al contrato. El título que tenía para justificar la posesión del arrendatario era el contrato de arrendamiento vigente o el contrato de arrendamiento a plazo indeterminado. Pero cuando se requiere la restitución del inmueble, según este pleno, se termina ese contrato, se concluye, finaliza este contrato. Y al concluir este contrato con esta situación, automáticamente se convierte en precario. Después el pleno tiene esta regla también. Hablábamos hace un momento, al empezar la clase, de la nulidad manifiesta, ¿no? Por aquí aparece por primera vez en los plenos casatorios la figura de la nulidad manifiesta, 220 del Código Civil, ¿sí? ¿Qué pasa con la nulidad manifiesta? ¿Qué relación hay con el pleno? Cuando el demandante pretende la restitución del bien, debe presentar alguna situación, puede ser el arrendador, puede ser el administrador, o puede ser sujeto que tenga el derecho a la restitución. Eso ya lo dijimos. Y en consecuencia va a presentar algún documento que justifique su condición. Estamos igual el demandado. Si el demandado quiere contradecir al demandante, si el demandado quiere contradecir al demandante y dice, a ver, yo no soy precario, yo soy propietario del inmueble y acompaña un documento. Y el demandante dice, un momentito, ese documento es nulo porque tiene una circunstancia concreta. ¿Qué ha dicho el Pleno? Que el juez puede hacer un análisis de validez del negocio jurídico o del documento en el que sustente su posición el demandante o en la que sustente su posición el demandado. Si eso es así, cuando el juez, por ejemplo, vea que quien demanda tiene un contrato de donación o quien fue demandado tiene un contrato de donación y dice, oye, a mí me lo donaron y acá tengo un documento privado de donación. El juez le va a decir, oye, nulidad manifiesta. Ese título que tú crees que justifica tu posesión porque es una donación, no lo justifica porque la donación tiene que estar por escritura pública. Ahí podemos hacer un análisis de nulidad manifiesta. O si el demandante presenta un documento, ¿sí? Donde, donde se puede verificar que quien le transfirió el inmueble, de repente es un contrato privado con fecha cierta, o de repente es una minuta ingresada a una notaría, se puede determinar que quien le transfirió el inmueble, cuando se hizo la transferencia ya había muerto. En consecuencia, no hubo declaración o manifestación de voluntad. Ahí puede que haya una falsificación de documentos, de firmas, qué sé yo, suplantaciones, lo que sea. Entonces, ¿qué hay que ver aquí? En la nulidad manifiesta, lo que hay que ver es la facultad que tiene el juez de declarar fundada o infundada la demanda, dependiendo de si el título del demandante está afectado con nulidad manifiesta, ¿cierto? O ahí sería infundada, o si el título que justifica o trata de justificar la posesión del demandado tiene un supuesto de nulidad manifiesta, con lo cual la demanda sería declarada infundada, perdón, fundada. Entonces, puede ser del demandante o puede ser el demandado, el título que adolece de nulidad manifiesta. Pero ya no se declara, la regla es importante porque ya no se declara la
improcedencia de la demanda, se declara la infundabilidad o fundabilidad de la demanda, o de la pretensión contenida en la demanda, como yo prefiero decir. ¿Sí? Es decir, hay pronunciamiento fondal, hay pronunciamiento de fondo, no hay un pronunciamiento inhibitorio, ¿no? Pero bueno, ya el tiempo nos ha ganado, aquí nos vamos a quedar, salvo que haya alguna pregunta de nuestros participantes el día de hoy. Si no hay ninguna pregunta, me avisan para poder terminar la sesión. Doctor, buenas noches. Doctor Rodríguez, ¿alguna consulta al ponente? Pregunta, doctores, por favor. Doctor Martín, no hay ninguna pregunta, entonces culminamos la sesión de hoy. Mañana tenemos la sesión de hoy, doctores, a las 8 de la noche. Listo, Listo, doctores. gracias. Entonces, mañana jueves. Cuídense, hasta luego. Buenas noches con todos. Muchas gracias.